El banco de la parada del autobús estaba frío. No el tipo de frío que se va con el movimiento, sino el tipo que se asienta en los huesos, en la médula de un hombre que ha aprendido a esperar cosas que rara vez llegan. Marcus Williams se sentó al borde del asiento de metal, con las manos desgastadas plegadas en su regazo. Llevaba una chaqueta de trabajo, azul marino, desvanecido en los codos por años de trabajo honesto, y botas cubiertas de polvo de concreto seco del sitio de construcción en el centro. Sus ojos oscuros miraban hacia la calle cubierta de nieve con la paciencia de alguien que había esperado a través de peores cosas que el clima. El viento invernal cortaba a través del refugio, pero Marcus no se inmutó. El dolor era algo que había aprendido a absorber hace mucho tiempo. Detrás de él, la noche de diciembre presionaba contra el refugio de vidrio como algo vivo, algo que observaba. La ciudad a 2 calles de distancia brillaba con luces navideñas, cadenas de bombillas blancas colgando de las vitrinas como decoración, letreros de neón derramando colores sobre la nieve que caía, el cálido resplandor de los restaurantes brillando con luz dorada y promesa. Las risas se derramaban sobre las aceras donde la gente corría con bolsas de compras pesadas de regalos y compras de última hora. Familias caminaban de la mano, sus rostros sonrojados por el calor de la conexión y la pertenencia. Aquí, en el borde de lugares olvidados, solo había silencio y frío, y el sonido del viento moviéndose a través de la vacuidad. Su hija, Maya, se sentó a su lado. Tenía 8 años, con los pómulos marcados de su padre y los brillantes ojos marrones de su madre que, de alguna manera, aún mantenían luz a pesar de todo. Llevaba un abrigo 2 tallas demasiado grande, un traspaso de una vecina llamada la señora Okafor, que tenía hijos ya crecidos y marchados, y sus pequeños dedos agarraban un dibujo arrugado, los pliegues como cicatrices de haber sido sostenido y vuelto a doblar todo el día. Su nariz estaba roja por el frío, cruda y agrietada, y su aliento salía en pequeñas nubes que desaparecían en la oscuridad como oraciones a las que nadie respondía. «Papá, ¿cuándo viene el autobús?» Su voz era pequeña, paciente de la manera en que los niños son pacientes cuando han aprendido a no quejarse, a no pedir más de lo que se ofrece. Marcus revisó el reloj roto en su muñeca. El segundero había dejado de moverse hace 3 meses, pero seguía usándolo de todos modos. Algo sobre admitir que estaba roto se sentía como admitir que él también estaba roto. Miró hacia la calle, vacía y desolada, excepto por el sonido distante de villancicos que salían de un restaurante a 2 calles de distancia, el tipo de lugar donde las mesas se reservaban con semanas de anticipación, donde los niños pedían regalos caros envueltos en papel caro, donde el calor era algo dado. «Pronto, niña», dijo, con voz profunda y firme, la voz de un hombre que había prometido 1000 pequeñas cosas y cumplido con cada una de ellas, incluso cuando le costó todo. «El autobús siempre llega, solo tenemos que ser pacientes». Pero no lo haría. No esta noche. La nieve se había espesado hace 1 hora, transformando la ciudad en algo irreconocible, cubriendo todo con un silencio blanco tan completo que se sentía vivo y respirando. Las noticias en la radio en el sitio de construcción habían advertido sobre retrasos, sobre cancelaciones, sobre alertas de tormenta en una voz que sugería peligro y urgencia. Marcus lo había escuchado todo. Había escuchado las advertencias sobre el cierre de carreteras. Había escuchado la sugerencia de que la gente debería quedarse en casa. Y aún así, se había subido al autobús con destino al centro para recoger a Maya del apartamento de la señora Chen, donde se quedaba después de la escuela mientras él trabajaba días de 16 horas, a veces 17. Había escuchado las advertencias sobre el deterioro del clima, y aún así hizo el viaje de 30 minutos en condiciones que ya se estaban volviendo peligrosas, porque eso es lo que hacen los padres.
Eso es lo que él hace, eso es en lo que se ha convertido. Todavía no lo sabía. La mayoría de las noches se quedaba despierto en la oscuridad, preguntándose si era suficiente, si su presencia podría equilibrar su ausencia, si el amor, el esfuerzo y la paciencia interminable podrían sustituir la estabilidad, dos padres y una vida normal. Pero al mirar este dibujo, la absoluta certeza de su hija de que eran fuertes, su creencia en él que nunca había flaqueado incluso cuando la suya se había fracturado, sintió algo cambiar dentro de su pecho, algo que se sentía como volver a casa consigo mismo. «Esto es hermoso, Maya», dijo en voz baja, su voz cargada de un sentimiento que no podía nombrar del todo. «Esto es lo más hermoso que alguien me ha dado. Esto es mejor que cualquier regalo que pudiera recibir en toda mi vida». Maya sonrió, esa sonrisa que hacía que todo tuviera sentido, y por un momento el frío no importaba. El autobús no importaba. Nada importaba excepto esto. Su hija creía en él. Entonces, un elegante auto negro se detuvo junto a la acera, sus llantas siseando sobre la nieve como una advertencia. La ventana bajó con precisión mecánica. Un hombre emergió, 50 y tantos, piel pálida estirada sobre rasgos afilados, cabello plateado perfectamente peinado incluso de noche. Llevaba un traje que costaba más de lo que Marcus ganaba en un mes, tal vez 2. La tela era italiana cara. Los zapatos eran hechos a mano. Todo sobre él anunciaba llegada, éxito, el tipo de vida que tenía puertas abriéndose antes de que las alcanzaras. Esta era Victoria Ashford, la multimillonaria propietaria de Ashford Development, la poderosa empresa que había contratado a la pequeña firma de contratistas de Marcus para trabajar en el proyecto de renovación del centro, una reurbanización de $200 millones que transformaría 3 manzanas de la ciudad. Marcus había estado emocionado con el contrato, lo había visto como la oportunidad que finalmente podría cambiarlo todo. Pero él era un pequeño engranaje en una máquina masiva, y hombres como Ashford nunca miraban a los engranajes. Marcus lo había visto 2 veces antes. Una vez en una reunión de proyecto donde Ashford había entrado, mirado alrededor con visible desdén y salido después de 8 sorpresa a algo más frío. «El autobús está retrasado», dijo. «La tormenta llegó más rápido de lo esperado». De hecho, Ashford miró a Maya, luego de vuelta a Marcus con una evaluación inconfundible que calculaba el valor y lo encontraba insuficiente. Esperar el transporte público en la víspera de Navidad parece bastante ineficiente. Y, francamente, tonto, si soy honesto. Esperar en este frío con un niño es negligente. Marcus no respondió. Había aprendido hace mucho tiempo que hombres como este no querían realmente respuestas. Querían oírse a sí mismos hablar, querían demostrar superioridad. Ashford continuó de todos modos. «Estoy esperando a mi chofer. También se está retrasando. La incompetencia es rampante en esta época del año». Lo dijo lo suficientemente alto para que Marcus lo oyera. Luego añadió, casi como un pensamiento posterior, sus ojos desviándose hacia Maya. «Tu hija debería estar en casa. Hace frío. Es la víspera de Navidad. Este no es lugar para un niño». «Estaremos», dijo Marcus con calma, «tan pronto como llegue el autobús». Pero no lo haría. 20 minutos después, mientras la nieve caía más fuerte y la calle permanecía vacía, mientras el frío se profundizaba de incómodo a peligroso, llegó una notificación al teléfono de Ashford. Su conductor había abandonado el intento. Las carreteras se estaban cerrando. Ashford maldijo entre dientes con la furia de un hombre no acostumbrado a los obstáculos, caminando por el refugio como un animal enjaulado. Miró a Marcus con una irritación apenas disimulada. «¿Cuánto tiempo has estado esperando?» «1 hora y media», dijo Marcus. «Quizás más cerca de 2 ahora». «¿Y tu plan es esperar más?»
¿Sentarte aquí hasta qué? ¿Hasta que el autobús aparezca mágicamente? ¿Hasta que el clima mejore? ¿Hasta que tu hija se enferme? Marcus sintió que las palabras caían como acusaciones. Había un núcleo de verdad en ellas que las hacía doler más, el miedo que llevaba cada noche. Vendrá, dijo finalmente, su voz más tranquila. Los autobuses siempre llegan eventualmente. Ashford hizo un sonido de desdén y sacó su teléfono. Por un momento, pareció que podría desaparecer de nuevo en su mundo. En cambio, miró a Maya, que se había quedado muy callada y quieta. «¿Cuál es tu nombre?», le preguntó con voz aguda. «Maya», susurró ella. «Bueno, Maya, tu padre parece decidido a mantenerte afuera en este clima indefinidamente. Eso es irresponsable. Eso es un mal juicio». Hizo una pausa. «Eso es exactamente lo que esperarías de alguien como él». Marcus sintió que la ira se elevaba en su pecho, una furia protectora que ardía más caliente que cualquier frío. Se levantó lentamente, su cuerpo convirtiéndose en un escudo entre su hija y el juicio de este hombre. «Mi hija está bien», dijo en voz baja, pero había algo en su voz ahora, algo que hizo que Ashford realmente escuchara. «Estamos bien. Estamos esperando el autobús. Eso es todo lo que estamos haciendo». «¿Lo estás?». Ashford miró alrededor del refugio vacío, la calle desolada. «Me parece que no estás bien ni vas a ninguna parte. Estás varado. Esa es una evaluación factual. Cálido. Esa sería la elección lógica. No era una oferta nacida de la amabilidad. Era una oferta hecha para resolver un problema, como uno podría deshacerse de un inconveniente. Marcus quería rechazar. Cada instinto le decía que rechazara. Los hombres como Ashford no ayudaban a hombres como él sin costo. Pero miró a Maya, la forma en que su cuerpo temblaba, el pequeño puño sosteniendo el dibujo. Y algo en él se rompió. «Está bien», dijo. «Gracias». La casa de Ashford era todo lo que la parada de autobús no era. Techos altos, ventanas del suelo al techo, muebles que parecían nunca haber sido utilizados. Solo el vestíbulo era más grande que todo el apartamento de Marcus. El mármol brillaba. El aire olía a cuero y madera cara. «Sécate», dijo Ashford, gesticulando vagamente. «Hay un baño de invitados a la izquierda. Toallas». Ya había comenzado a alejarse. «Estaré en mi oficina. Siéntete libre de ponerte cómodo». Marcus guió a Maya a través de la casa. Se movieron lentamente, deliberadamente, conscientes de que estaban invadiendo un espacio que no les pertenecía. Cada paso se sentía como una intrusión. Los techos se extendían tan alto sobre ellos que Maya tuvo que estirar el cuello para verlos. Las obras de arte en las paredes, piezas abstractas que no significaban nada para Marcus, probablemente costaban más que su salario mensual. El suelo estaba pulido hasta tal punto que podía ver sus reflejos caminando sobre él. Dos pequeñas figuras en un espacio enorme y frío. En el baño, él la ayudó a quitarse el abrigo y usó una de las toallas gruesas para secarle el cabello. Sus ojos estaban muy abiertos, absorbiendo los accesorios de mármol y cromo, el toallero calefaccionado, los jabones que olían a cosas que no podía nombrar. «¿Este hombre es Santa?», preguntó. Marcus casi sonrió. «No, cariño, este es solo un hombre que tiene dinero». «¿El dinero te hace amable?». Marcus hizo una pausa. Pensó en Ashford, en la dureza de sus ojos, en la forma en que los había mirado con cálculo en lugar de preocupación. «No», dijo, «el dinero no cambia lo que eres, solo lo hace más ruidoso. Solo te da más poder para ser exactamente lo que ya eres». Esperaron en la sala. Ashford permaneció en su oficina detrás de una puerta cerrada. El espacio a su alrededor parecía demasiado grande, demasiado vacío,
diseñado para hacer que las personas se sintieran pequeñas. Marcus y Maya se sentaron cuidadosamente en un sofá que probablemente costaba más que un coche usado. No tocaron nada más. Apenas respiraban. El silencio era tan completo que Marcus podía escuchar el tic-tac de un reloj en algún lugar profundo de la casa, marcando el tiempo. Podía oír el zumbido del sistema de calefacción. Podía escuchar el viento afuera golpeando las ventanas caras, tratando de entrar. Se sentaron como intrusos, esperando ser descubiertos. Pasaron las horas. El cielo afuera se oscureció. No llegó ningún taxi, no apareció ninguna solución. Marcus revisó su teléfono, sin señal, sin opciones, sin salida. Estaban atrapados en esta hermosa y fría casa con un hombre que los había acogido por obligación, no por amabilidad. A través de las ventanas, podían ver la nieve continuar cayendo en gruesas e implacables capas. Pasó una hora, luego otra. Las calles afuera se volvieron intransitables. El mundo más allá del cristal se volvió inalcanzable. Después de otra hora, mientras Maya se quedaba dormida contra el lado de su padre, Ashford salió de su oficina con una expresión inexpresiva. Las carreteras son esencialmente intransitables, dijo de manera plana. El último taxista acaba de rechazar mi solicitud. Los autobuses han dejado de funcionar por completo. Se quedarán aquí esta noche. Hay una habitación de huéspedes arriba. Segunda puerta a la derecha. Sábanas limpias, toallas. Tu hija parece exhausta. No era una invitación. Era una directiva. Marcus y Maya subieron las escaleras. La habitación de huéspedes estaba impecable, intacta, como una habitación de hotel que existía para nadie. Maya se sentó en el borde de la cama, de repente luciendo muy pequeña. ¿Papá? Su voz llevaba algo frágil. ¿Este hombre está enojado con nosotros? Marcus se sentó a su lado, acercándola a él. Inhaló el aroma de su cabello. No está enojado contigo, cariño, dijo lentamente. Solo está enojado con el mundo. Algunas personas son así. Llevan la ira como si fuera parte de ellos. Se convierte en la forma en que se mueven a través de todo. ¿Por qué? Marcus pensó en Ashford, en la dureza de sus ojos, en la forma en que se movía por su propia casa. Porque olvidó lo que se siente necesitar algo que no puede comprar, dijo Marcus. Y eso lo hace solitario, incluso cuando está rodeado de cosas caras, incluso cuando tiene todo lo que el mundo dice que debería hacerlo feliz. Olvidó que las cosas más importantes no tienen precio. Sostuvo a su hija mientras se quedaba dormida, su pequeña mano aferrándose a su camisa. Luego se quedó despierto en la oscuridad, escuchando el viento afuera, pensando en cómo estaba dividido el mundo. Personas que poseían habitaciones y personas que estaban agradecidas de dormir en ellas. Pero en algún lugar a mitad de esa oscura noche, Marcus se dio cuenta de algo. El poder que tenía Ashford no era lo mismo que la fuerza. El dibujo de su hija había tenido razón. La fuerza era despertarse cada mañana sabiendo que todo era incierto y levantarse de todos modos. La fuerza era amar a alguien más de lo que te amabas a ti mismo. La fuerza era hacer lo correcto cuando nadie estaba mirando. La mañana llegó pálida y gris. La nieve había cesado, pero había dejado la ciudad transformada. Marcus despertó con Maya aún acurrucada contra él. Se movieron en silencio por la casa. Encontraron a Ashford en la cocina, haciendo café con precisión. Él miró hacia arriba cuando entraron. Su expresión era indescifrable. Las carreteras están despejadas, dijo sin saludar. La tormenta ha pasado. He arreglado un servicio de automóvil para llevarlos a casa. Estarán aquí en 20 minutos. Era un despido, limpio y definitivo.
Pero Maya, todavía pesada de sueño y con la particular honestidad de los niños, se acercó a Ashford. Lo miró con los ojos serios de su padre. «Gracias por la habitación», dijo, «y el calor, y las toallas. Mi papá dice que estás solo aunque tengas cosas bonitas. Dice que eso es porque olvidaste lo que no se puede comprar». El rostro de Ashford se quedó muy quieto. Por un momento, nada se movió. ¿Tu padre dijo eso? Su voz era diferente ahora, más baja, más suave, de una manera que sugería algo rompiéndose dentro de él. «Casi siempre tiene razón», dijo Maya seriamente. «Sabe cómo arreglar las cosas, incluso las cosas rotas. Dice que todo se rompe a veces, pero puedes hacerlo fuerte de nuevo si tienes paciencia, si realmente te importa, si prestas atención». Ashford miró a Marcus por encima de la cabeza de Maya. Era la primera vez que realmente lo miraba, no a través de él, no más allá de él, sino a él. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó. No como un mandato, sino como una pregunta genuina. «Marcus, Marcus Williams». «¿Y qué haces, Marcus Williams? Además de esperar en paradas de autobús?» «Trabajo en construcción. Reparación de cimientos, principalmente. Tomar cosas rotas y hacerlas seguras nuevamente. Integridad estructural. Saber dónde están las grietas y cómo reforzarlas para que las cosas no se desmoronen». Ashford estuvo en silencio durante mucho tiempo. Cuando habló de nuevo, su voz llevaba algo que no había estado allí antes. Una grieta en la fachada, curiosidad genuina. «¿Te gustaría tomar un café antes de que te vayas?» Se sentaron en la mesa de su cocina. La conversación comenzó lentamente, con cuidado, pero algo cambió a medida que hablaban. Marcus habló sobre su trabajo con conocimiento y pasión. Habló sobre leer edificios, entender los puntos de tensión, saber exactamente dónde se necesitaba refuerzo. Habló sobre el proyecto del centro con una visión de los desafíos estructurales que los arquitectos habían pasado por alto, con soluciones que le habían llegado tras semanas de estudio mientras trabajaba horas extras, mientras estaba exhausto. Ashford escuchó. De hecho, escuchó de una manera que sugería que rara vez escuchaba a nadie. Su expresión cambió al darse cuenta de que el hombre sentado en su cocina poseía experiencia, integridad y sabiduría que ninguna cantidad de dinero podría comprar. «La fundación en el lado este necesita refuerzo», dijo Marcus, inclinándose hacia adelante. «Los arquitectos lo pasaron por alto porque estaban mirando planos antiguos. En 10 años, toda la estructura estará comprometida. He estado analizándolo durante semanas. Sé cómo arreglarlo. Costará más dinero, pero durará para siempre». Ashford también se inclinó hacia adelante, haciendo preguntas, siguiendo la lógica que le había tomado a Marcus semanas analizar mientras trabajaba horas extras, mientras vivía una vida que exigía todo. Cuando se fueron, Ashford los acompañó hasta el auto. Miró a Maya durante un largo momento. «Gracias», le dijo, «por ser honesta». Luego se volvió hacia Marcus. Su mano se extendió para un apretón de manos, pero sus ojos decían algo más. Sus ojos decían algo como una disculpa. Sus ojos decían algo como reconocimiento. «Quiero discutir el proyecto más a fondo», dijo. «Oficialmente, como socio, ¿estarías dispuesto a reunirte con el equipo de arquitectos?» Marcus asintió lentamente. «Sí», dijo. «Sí, lo haría». 3 semanas después, Marcus estaba en una sala de conferencias en el 42º piso del edificio Ashford. Llevaba su mejor camisa, pero sus manos aún estaban marcadas por años de trabajo. Los arquitectos escucharon mientras Marcus explicaba los problemas, las soluciones, los materiales, el enfoque. No hablaba con su vocabulario, pero hablaba con claridad. Cuando Marcus terminó, hubo un largo silencio. Entonces Ashford habló. «Tiene razón. Ha tenido razón todo este tiempo y pagamos millones por consultores que se equivocaron.
Miró a Marcus con respeto. ¿Te gustaría dirigir la división estructural de este proyecto? No como contratista, como director, como la persona encargada de asegurarse de que este edificio se mantenga en pie para siempre. Era una promoción. Era un salario que cambiaría todo. Era un hombre finalmente viendo a otro hombre con claridad. Marcus aceptó. En los meses siguientes, todo cambió. Tenía dinero para un mejor apartamento con calefacción funcionando. Podía pagar los útiles escolares de Maya sin tener que elegir entre necesidades. Le compró ropa de invierno nueva que realmente le quedaba. La llevó a restaurantes, no elegantes, pero lugares donde podían comer sin contar cada centavo. Arregló su reloj. Se revisó los dientes por primera vez en 5 años. Dormía más de 4 horas por noche. Pero la adaptación fue más difícil de lo que esperaba. Al principio, Marcus se sentía como un fraude en la oficina del director. Pasaba junto a su nombre en la puerta y sentía que alguien descubriría que no pertenecía allí. Los otros directores lo trataban con cortesía, pero siempre había una distancia, un recordatorio sutil de que no había salido de sus escuelas ni de sus redes. Tenía que aprender sistemas que nunca había utilizado. Tenía que asistir a reuniones sobre cosas que no entendía. Hubo momentos en los que quería renunciar, volver a la simplicidad del trabajo de construcción donde entendía el lenguaje del concreto y el acero. Pero Maya lo mantenía con los pies en la tierra. Ella le preguntaba sobre su día y él le contaba sobre el edificio, sobre los cimientos, sobre hacer las cosas fuertes. Ella creía en él completamente, y esa creencia se convirtió en su ancla cuando todo lo demás se sentía incierto. Regresaba a casa y la encontraba haciendo tarea en la mesa de la cocina de su nuevo apartamento, y recordaba por qué estaba superando la incomodidad, el síndrome del impostor, el extraño mundo nuevo en el que había entrado. Para el tercer mes, algo cambió. Los arquitectos comenzaron a acercarse a él con preguntas. Los contratistas respetaban sus decisiones. Ashford lo escuchaba cuando hablaba. Se dio cuenta de que no estaba fingiendo pertenecer allí, realmente pertenecía allí. Su conocimiento era real, sus habilidades eran valiosas, su voz importaba. Trabajadores a colgar luces, riendo, segura de una manera que proviene de ver a tu padre reconocido y valorado. Ashford se acercó a ellos mientras el sol se ponía, pintando el horizonte en tonos de naranja y oro. Tenía razón, le dijo a Marcus. ¿Sabes cómo hacer que las cosas rotas sean fuertes de nuevo? Marcus sonrió. Lo aprendí por experiencia, dijo. Cuando estás roto tú mismo, aprendes a reparar las cosas. Ashford miró el edificio que habían creado juntos. He estado pensando en empezar una fundación, dijo en voz baja, para programas de becas, mentoría, ayudar a personas como tú a entrar en habitaciones en las que no nacieron. Quisiera que tú la dirigieras. Marcus guardó silencio. Hace un año habría estado atónito, pero había aprendido algo. Su valor no dependía de que otros lo reconocieran. Siempre estuvo ahí. Sería un honor, dijo Marcus. Maya tiró de la manga de Ashford. ¿Dejaste de sentirte solo?, preguntó. Ashford sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que Marcus había visto de él. Mejorando, dijo, mejorando cada día. A medida que caía la noche y las luces navideñas brillaban en la ciudad, Marcus estaba con su hija y el hombre que finalmente había aprendido a ver. Las cosas rotas se habían hecho fuertes, los espacios solitarios se habían llenado, y todo había comenzado con un niño y su padre esperando un autobús que nunca llegó. Porque a veces, lo que más necesitas llega en formas inesperadas. A veces llega como un extraño en la nieve. A veces llega como el valor para ser visto. Somos fuertes, incluso cuando estamos esperando.